Bienvenidos a la palabra gota a gota, llevando los principios doctrinales a la vida práctica. Hoy continuaremos con el estudio Unicidad, porque solo hay un único Dios. Y en este cuarto programa estaremos hablando sobre los títulos que el pueblo de Israel le dio a Dios. Y analizaremos ese nombre dado a Moisés, el Yo Soy. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Bien, hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Contento y feliz de poder compartir con ustedes estas reflexiones acerca de la gran doctrina de la unicidad de Dios. Creo que para nosotros es mucha edificación y de mucha claridad que podamos con tranquilidad tener una doctrina que sabemos que es bíblicamente sustentable, que es lo que Dios ha enseñado y que nos lleva de la mano. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Soberano Dios, invocamos el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, que tú aclares nuestra mente, nos guíes de la mano, nos lleves por tu Espíritu. Nos des, Señor, la libertad de vivir para Cristo, de vivir la vida cristiana con amplitud, que podamos servirte sabiendo que hay un Dios con quien nos hemos relacionado, que es el verdadero Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando sobre la doctrina del Dios único. Ya dijimos que hay un solo Dios, que la creación fue la actividad de un solo ser, que solo con decir la palabra hizo todo el universo, por tanto lo puede todo. Para hacer este universo tan complicado y tan perfecto, debió saber de todo, por tanto es omnisciente. No tenía límites de espacio ni de tiempo, por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es inmenso Dios, es infinito. Así que esos primeros versos de la Biblia nos plantean la existencia de ese creador distinto de la creación. También nos muestra la existencia de un Dios, todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que da origen a la creencia que hemos llamado el monoteísmo. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Sin saber quién sea, ni cómo se llame, ni cuál es su identidad, descubrimos que está ahí un ser que lo hace todo. Algunos pensarán que fue una molécula, una partícula, un átomo, una partícula eléctrica, tantas teorías que hay, pero lo que pasa, el problema de todas esas teorías es que este universo tiene un diseño, y entonces la inteligencia hace falta. Así que cuando nos reducimos al hecho de que el Creador no solamente tuvo el poder, sino que tuvo la sapiencia de hacerlo con un diseño, entonces nos vamos a reducir a que tiene que ser un ser inteligente, un ser con voluntad, un ser con capacidad pensante, que tiene en su mente una proyección de diseño, no solo inteligente, sino muy hermoso. Solo uno darle una mirada a este universo y queda uno asombrado de los desiertos, de las montañas, de los ríos, de los mares, de los árboles, tantas formas y tamaños de flores, colores, perfumes. No, esto es una belleza y todo se disfruta. Entonces, tenemos un Dios, pero un Dios inteligente, un ser que tiene un diseño. Así que ese Dios único lo planteamos en el Antiguo Testamento y descubrimos que se llama Jehová. En realidad, la identidad de Dios en cuanto a su nombre está expresada por 4 consonantes que se llaman el tetragramatón. Estas consonantes sí están en el texto bíblico. La discusión a veces se ha formado sobre la fonética de cómo sonaría el nombre. Y entonces eso pues ha llevado a discusiones, pero en realidad aunque prescindamos de la fonética del nombre, las 4 consonantes siguen vigentes.
Y como he dicho antes, mi nombre se pronuncia distinto en varios idiomas y algunos lo dicen de manera diferente, pero básicamente es mi nombre. Y la fonética de las vocales a veces puede variar, aun porque las personas tengan otro idioma y ya no pueden hacer ciertas modulaciones fonéticas y entonces le dan otras, pero el nombre es el mismo. Dios tiene un nombre que son 4 letras que están relacionadas con el verbo ser, el siempre existente, o como dice la enciclopedia Wikipedia, yo soy el que quiera llegar a ser y el que necesite llegar a ser. Así que Dios es lo que Él es y lo que Él quiera ser. Ese Jehová es el que encontramos desde Génesis hasta Malaquías. Todos los libros de la Biblia lo identifican como Jehová, o las 4 consonantes que no es que sean impronunciables. Lo que pasa es que el idioma hebreo, que no tenía vocales, era todo impronunciable a menos que las personas supieran la palabra de memoria. Los sacerdotes, por ser muy temerosos de Dios, procuraban no pronunciar ese nombre y entonces lo reemplazaban. Pero es que no es que le cambiaran el nombre, ni que ese nombre fuera impronunciable o no se pudiera pronunciar, sino que ellos por reverencia no lo hacían. Entonces, creo que a veces las cosas se dicen, pero no se dicen con claridad. En el Nuevo Testamento encontramos que ese Dios, que en el Antiguo Testamento se llama Jehová, aquí se le llama el Padre. El Padre es el Dios único. El Señor Jesús, orando en su oración sacerdotal, Él dice que te conozcan a ti el solo Dios verdadero. Y Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, ese Dios que se conoce en el Nuevo Testamento es Dios el Padre quien hizo todas las cosas. Nosotros no encontramos, valga el momento para decirlo, en la Biblia la expresión Dios el Hijo, que entre otras cosas serían contradictorias, porque hijo es un ser que empieza en un momento y proviene de alguien. Y ser hijo eternamente, eso no es posible. Sería en el momento que empiece a ser y no termine, pero no que sea sin principio ni fin la condición de hijo. Entonces, no encontramos en la Biblia la expresión Dios el Hijo ni el Hijo eterno. Así que el Hijo está en el tiempo. Eso de decir que es eternamente procedente también es contradictorio. Los teólogos de pronto le den vueltas y traten de explicarlo, pero en términos prácticos, concretos y coloquiales de este mensaje sencillo del Evangelio no tiene sentido, porque eternamente procedente es que sale, intenta salir y sale otra vez, intenta salir pero nunca sale, es decir que nunca es. Así que una cosa eternamente procedente es una cosa que no existe, que intenta ser pero no llega a ser eternamente. Eso sería una angustia, eso sería una desesperación, pensar en algo que trata de ser y nunca es. Así que no es eternamente procedente, no es el Hijo eterno, ni es Dios el Hijo. Pablo dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Hermano Álvaro, una cosa importante, y de pronto hay muchos oyentes que apenas se acercan al programa Gota a Gota, y qué rico resumirlo en esta mañana, es ¿qué implicaciones en mi vida práctica, en mi vida cristiana implica ese concepto de un solo Dios? Bueno, me parece que la pregunta es interesante, el hecho de qué implica el creer en un solo Dios. Es que el creer en un solo Dios reduce el Evangelio a la sencillez de la creencia. Una persona, cuando lee la palabra de Dios, descubre no solamente que es Deuteronomio 6:4,
es que el Dios aborda el tema desde el capítulo 4. Sí, que son como 2 capítulos largos además, que tratan de explicarle a Israel lo que pasó y la conclusión a que eso los debe llevar. Él dice, pregunten si en todo el mundo, desde donde nace el sol hasta donde se pone, si pueblo alguno ha oído la voz de su Dios, si algún pueblo ha visto lo que ustedes han visto, de cómo Dios sacó a su pueblo de otro pueblo con señales y prodigios y milagros. Ese planteamiento no es para Dios hacerse el grande, ni para mostrarse impresionante, sino para reducirle el pensamiento del pueblo a que solo un solo ser lo pudo hacer. Dice, pero a ti te fue mostrado para que tú comprendas, para que creas, para que entiendas que Jehová es Dios y que no hay otro. Es decir, los dioses paganos, ninguno puede hacer lo que Dios hizo. Solo hay un Dios que es capaz de hacerlo así. Entonces, todo esa argumentación de 2 largos capítulos lo lleva a la conclusión de, oye Israel, mira, tu Dios es único, tu Dios es singular, no hay otro, solo Él es. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero enseguida tiene un efecto práctico, porque le está diciendo, solo hay uno, es uno, a ti te fue enseñado y esto se lo vas tú a enseñar a tus hijos. ¿Qué le vas a decir? Cuéntale que tú fuiste esclavo y que ese milagro que pasó contigo no pasa con nadie, solamente contigo. Estas palabras que yo te mando hoy, tú se las enseñarás a tus hijos cuando vayas de camino, cuando estés comiendo, cuando te acuestes, mejor dicho, todo el día y en todas partes. Así que la realidad del solo Dios es una realidad que lleva a la simpleza de la creencia. Contaba yo a una hermana de esta mujer que se convirtió en Bucaramanga y ella me decía, yo fui trinitaria, yo creía en la Trinidad. Y algunas cosas me parecían razonables, pero tenía un problema. Y es que algunas actividades y algunas posibilidades se le atribuían al Padre. Otras se le atribuían al Hijo. Y otras cosas de la vida del Espíritu se le atribuían al Espíritu Santo. Y algunas me parecía sencillo, pero otras yo tenía un problema, decía ella, porque no sabía si atribuírselas al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo por la naturaleza del problema, porque le enseñaron que Dios ejercía sus funciones dependiendo en qué plano estaban, usaba una de sus personalidades o de sus personas, pero en realidad para ellos era un complique. Entonces la creencia en un solo Dios hace sencilla la creencia, hace sencilla la relación con Dios. Yo hablo con un Dios, Él es único, Él lo abarca todo, Él lo hace todo, Él se relaciona porque en Él, para Él y por Él son todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Somos uno en Él. Es decir, que en Dios no importa que yo necesite una cosa que sea para la carne, para el espíritu, para el futuro, para la dimensión de mi espíritu o de mi materialidad. Dios me atiende de todos los sentidos. Hermano Álvaro, en el Antiguo Testamento entonces que nos queda claro que el nombre de Dios es Jehová. Pero el pueblo de Israel entonces le atribuía otros títulos, el Señor, Elohim, Adonai. ¿Esos son nombres o títulos? Me parece buena la pregunta cuando pensamos en cómo se llamaba Dios. Yo creo que ha habido una distorsión en la enseñanza, de pronto no siempre o no necesariamente malintencionada. En el Antiguo Testamento aparece Jehová como el Dios de mi estandarte, o Dios de mi paz, o Jehová el
Dios de los ejércitos. Pero esos no son los nombres de Dios. Eso es como el pueblo llamó a Dios en un determinado momento como reacción a algo que Dios había hecho. Él es mi paz, Él es Jehová mi sanador, Él es Jehová mi roca, pero no eran nombres de Dios. Dios nunca dijo yo me llamo Jehová roca, ni Jehová la paz, ni Jehová sanador. Mi nombre es Jehová por siempre, dijo Él. Este es mi nombre porque yo me di a conocer a Moisés y a Abraham, mi siervo. Este es mi nombre por siempre. Él solo tiene un nombre. Los otros son títulos que le dio el pueblo para referirse a una determinada situación que le había sido favorable. Como decía yo puedo decir, este hermano es mi mano derecha, en referencia a cómo él me colabora y cómo me resuelve los problemas, pero ese no es su nombre. Yo lo llamo así. O mi príncipe, dice a veces la mamá. Pero él no se llama príncipe. Pero él llena en su vida una posición y le da unas satisfacciones que a ella le sale esa expresión y lo convierte en un príncipe metafórico. Pero él no es un príncipe, él se llama de otra manera. Con Dios pasa igual. El hombre percibe a Dios y lo llama Jehová es mi roca. Jehová es la roca de mi salvación, pero eso no es un nombre. Esa es una percepción mía de cómo yo llamo a Dios. Pero Dios tiene un nombre. Y Él se llama en el Antiguo Testamento Jehová. O algunos llaman Yahvé. Porque como las 4 consonantes no tienen vocales, las vocales pudieran sonar de una manera o de la otra. Esa sí es una imprecisión fonética que existe sobre el nombre Jehová. Pero Él sí tiene un nombre. Y es un nombre que se relaciona con el siempre existente, con el gran yo soy, con yo soy el que soy y el que siempre va a ser. Esa es la idea del nombre Jehová. Entonces, uno dice Jesucristo y la gente cree que Jesús es otro nombre, pero en realidad Jesús significa Jehová el que salva. Así que Él también se llama Jehová. Jesús involucra en su nombre el del Dios de siempre y el de la visión que Él está presentando en el Nuevo Testamento. Porque la gente acostumbrada a Dios el Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios de los ejércitos, el Dios de las batallas, no había conocido el lado amable, el lado tierno, el lado casi femenino de Dios maternal, en el que Él ama, en el que Él se entrega, en el que Él sufre por otros. Y eso lo hizo Dios en la faz de Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús está involucrado el nombre antiguo con la revelación de la nueva dimensión, que es, el ángel dijo, se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No porque el nombre sea bonito, o porque sea extraño, porque sea místico, no, es porque corresponde a la realidad. Este es Jehová Salvador. Así que Jesús, eso es lo que significa, Jehová Salvador. Ahí viene la tercera pregunta, hermano Álvaro. Pablo dice en Corintios que hay un solo Dios, que es el Padre. Entonces, ¿por qué Jesús tiene atributos que solo son de Dios? Creo que la pregunta nos lleva a enfrentar de la gran verdad, el gran misterio de Jesús. Los atributos absolutos de Dios son intransferibles. La omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmutabilidad, todos esos conceptos que solo son atribuibles a Dios, son los que lo definen. Entonces Pablo dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, pero Él no se queda ahí. En Romanos, Él dice, vea, para explicar a un hombre, con decir quién es su papá y su mamá es suficiente. Pero con Jesús tenemos una situación distinta. Y Él tiene que explicar lo que no se tendría que explicar de nadie. Él dice, bueno, Cristo, según la carne, a mí nunca me han dicho eso. Yo soy Álvaro según lo que soy. Solo soy eso, un hombre. Pero cuando hablan de Jesús, Él dice, Jesucristo, el Cristo, según la carne, viene de los patriarcas. Pero Él sobre todo es Dios.
Así que esa explicación que hay que hacer acerca de Jesús, que no se tiene que hacer acerca de nadie, porque todo el mundo tiene una sola ascendencia y Cristo tiene una doble ascendencia, es lo que hace a Cristo distinto a todos los seres. Él es una cosa y la otra a la vez. Él es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Ahora, creo que esto es bíblicamente sostenible y también explicable. Yo creo que no hay tanta complicación si uno se reduce a la simpleza de lo que lee y de lo que observa de Jesús. Si la Biblia dice que solo hay un Dios, el Padre, y eso es definitivo, y también nos dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, tenemos un problema. O hay dos dioses, o Jesucristo es el Padre. O tenemos un Dios el Padre y tenemos un Dios Jesucristo, o Cristo, por ser Dios, es el único Dios que existe, que es el Padre. No hay otra forma, es decir, no hay manera de que yo pueda evadir esa realidad. Si Cristo es Dios, tiene que ser el Padre, porque el único Dios que existe es el Padre. Pablo dice claramente, aunque haya muchos que se llamen señores y muchos que se llamen dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y dice, Cristo es el Padre. Porque si es Dios, no puede ser otro Dios, porque no existe otro Dios. Entonces, ahí ya nos enfrentamos con la realidad de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo además lo declaró. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, generalmente yo diría el Padre y yo, ¿verdad? Uno que estaba chiquito, la mamá le decía que el asno por delante. Ya, amiguito, no hable así, que el asno va por delante. Porque lo normal que nosotros diríamos sería el Padre y yo, por deferencia. Pero Cristo no estaba hablando por deferencia. Cristo estaba hablando en términos teológicos profundos. Y él dice, no, aquí vamos a quitarle la belleza al idioma y vamos a decir la verdad. Yo y el Padre, uno somos. Es decir, mi real yo, mi ser esencial, no es otra persona, es el Padre. Yo y el Padre, uno somos. En el caso de sus discípulos, cuando se enfrentó con ellos y les habló pues de que él iba a ser entregado y que lo iban a matar y que las ovejas iban a ser esparcidas, etcétera, y le dijo, no se turbe vuestro corazón. Felipe le dice, bueno, Señor, siempre nos toca estar asustados a menos que tú nos complacieras en algo. ¿Y en qué quieres que te complazca? Bueno, dinos solamente, muéstranos aquí al Padre y ya quedamos satisfechos. Bueno, esa pregunta fue la misma que hizo Moisés, esa petición. Moisés le dijo a Jehová, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Dios entendía lo que Moisés le estaba pidiendo. Y él dijo, nadie verá mi rostro y vivirá. Pero Felipe, con mucha desfachatez y atrevimiento, se atreve a pedirle a Dios lo mismo. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero en este caso, no le dan la misma respuesta. Jesucristo no le dice, Felipe, lo que tú estás pidiendo es demasiado. Tú no puedes pedir eso. Eso no es posible. Tú no puedes ver al Padre. No. En vez de eso, Jesús lo complace. Pero lo complace con unas palabras retóricas. Él le dice, pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces fíjese cómo aquí la respuesta es distinta. En vez de negarse y decirle que es un imposible, a él lo complacen. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que te muestre al Padre? Si yo estoy aquí con ustedes todo el tiempo.
hace tanto tiempo que estoy con ustedes y tú no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa expresión la remata enfatizando otra verdad que lo que hace es que subraya la primera. Él le dice, si no me crees por lo que digo, entonces créeme por lo que hago. Porque las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, es decir, no las hago como un ser humano, sino que el Padre que mora en mí. Y me fascina a mí esa palabra, porque morar es habitar de manera permanente. Y la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Yo creo que esta fue la oportunidad más fácil que tuvo Cristo de decirnos qué entidad divina lo habitaba. Él puede decir el Hijo Eterno que está en mí, pero Él no dijo el Hijo Eterno que está en mí. Él dijo el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Es decir, que Cristo está diciendo que la entidad divina que lo habitaba de forma permanente no era el Hijo Eterno, ni era Dios el Hijo, era el Padre. Dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que yo creo que tuvo Felipe el privilegio más grande de la vida. Lo que ni el gran Moisés pudo tener, él lo tuvo. Él dijo, muéstraos al Padre, y se lo mostraron. Aquí estoy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia sí había dicho ya en el Antiguo Testamento, hablando del Mesías y dándole esperanza al pueblo. Él le dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo creo que eso no puede ser más claro. Ese niño, porque si pudiéramos entender que esto es una profecía, ¿cómo viene la profecía? Puede ser que Isaías tiene una visión y él ve en la bruma del tiempo una imagen que es como un niño, y él dice, un hijo nos es nacido. Y él se queda viendo ese niño y ve cómo crece y se hace famoso y se hace hijo predilecto de la nación, y dice, hijo nos es dado. Ah, pero no es cualquier hijo, es un príncipe. Ese niño hijo es un príncipe. Y es poderoso, y es sabio, es consejero. Pero entonces se mete ya debajo de la piel del que está viendo y dice, es Dios fuerte. Y remata diciendo, es Padre eterno. Entonces yo creo que si uno se metiera en la mentalidad de Isaías para contemplar esta revelación del Mesías, me parece que es la cosa más emocionante que hay. Es decir, él va descubriendo, como quitando capas, quién es ese niño que él está viendo. Me figuro yo que a María y a todos les pasó lo mismo. María tenía sus palabras y sabía que era el Espíritu Santo y todo, pero ella no tenía claridad, porque es muy grande saber eso. Y dice que ella miraba a Jesús y guardaba todas estas cosas en su corazón. Se ve que no pasó una sola, pasaron muchas, que ella no se podía explicar, pero que le hacían pensar que este niño era algo extraordinario. Y a él lo persiguieron y lo atacaban porque hasta los extraños sospecharon que él se quería hacer rey y suplantar al de Roma. Y decían, y él lo ha dicho, que él está aquí para gobernar. En realidad Cristo no había dicho exactamente eso, pero lo dejó entender. Y la gente percibía que en ese muchacho había un príncipe. No era como los escribas, no era como los fariseos, hablaba distinto, explicaba distinto, tenía autoridad, la gente lo seguía y dice, mirad, el mundo se va tras él lo ha hecho todo bien. Entonces, es decir, él hizo lo que nadie había hecho y dijo, si yo no hubiera dicho cosas que nadie ha dicho y no hubiera hecho cosas que nadie ha hecho, ustedes tendrían excusa, pero ahora no tienen excusa. Es decir, que lo que Cristo dijo e hizo era una cosa totalmente inédita.
Nadie había visto hacer a nadie lo que Cristo hizo. Así que el Señor revela en su ser lo que es el Padre. Mi ser real es Jesús, es el Dios Todopoderoso. Y Él dice en un versículo, y Él dice, y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados pereceréis. Esta expresión del yo soy es muy como incógnito, como fascinante, porque revela algo que sin parecer extraordinario es la esencia misma de la existencia. Yo soy. Y si ustedes no creen que yo soy, se mueren en sus pecados. Fíjate que el día que estuvieron en el huerto y lo iban a capturar y pasaron de largo, Él los llamó y les dijo, ¿ustedes a quién buscan? Y le dijeron, buscamos a Jesús de Nazaret. Y Él dijo, yo soy. Y se cayeron de espaldas. ¿Por qué? Eso es inexplicable. Pues yo soy es el verbo ser. Pero tiene que haber pasado algo. Porque esa gente, además matones que eran, no se iban a caer de espaldas solo porque Él dijo, yo soy. Ellos se repusieron y le volvieron a preguntar, ¿usted a quién busca? Dice, a Jesús Nazaret. Y ya ahora Él dijo, yo soy, no pasó nada. Lo que quiere decir que la primera vez Cristo no era la inflexión del verbo ser, sino la revelación del gran yo soy. Y esa revelación poderosa los hizo caer a tierra. La segunda vez Él conjugó el verbo y no pasó nada, porque un verbo no es nada. Cristo no es un verbo, Cristo es el Dios todopoderoso. Así que aquí encontramos la revelación de aquel que dijo, diles que yo soy te envió. Y si ellos me preguntan quién me envió, ¿qué les digo yo? Diles, yo soy me ha enviado. Así que esta revelación impactó tan fuertemente a estas personas que ellos no pudieron contenerse. Hay un libro que se llama All About the Bible, todo acerca de la Biblia, en inglés, escrito hace muchos años, porque lo leí yo hace 50 y hablaba de cosas que pasaron hace 50, así que hace 100 años. El obispo Trench, que era inglés, dio una conferencia en Londres y haciendo exégesis pues de las escrituras, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el día de su venida, y él dijo, no lo sabe ni el Hijo, sino el Padre. Dice él que no debió traducirse así, debió decir, ni el Hijo, si no fuera el Padre. Y creo que esa es la esencia de lo que encontramos en Isaías. Padre eterno, príncipe de paz. Yo creo que uno observando la vida de Jesús, sus palabras, sus acciones, hay cosas que uno puede explicar humanamente, pero hay cosas que no se pueden explicar humanamente. Cristo hizo cosas extraordinarias. Uno ve hasta en el Antiguo Testamento personas que resucitaron, pero no resucitaron de la misma manera, ni estaban muertos por tanto tiempo. Algunos resucitaron, pero de manera distinta o con menor tiempo de muerte. Pero Cristo no tuvo que hacer ceremonias, ni echarse a nadie encima, ni nada de eso. Él dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó, y tenía varios días de muerto ya. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Él no invocó a nadie, él dijo, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó. Estas personas que se acercaron a Jesús lo descubrieron, al punto de que muchos se inclinaron para adorarlo. Y esto es otra cosa importante. Si uno entiende la idiosincrasia hebrea, la formación de estos primeros cristianos, que eran casi todos judíos, uno sí se da cuenta que Cristo tiene que estar hablando de algo que no era común. Entre ellos había gente que se postraba a manera de saludo,
de expresión de reverencia entre personas. Pero arrodillarse ante alguien para adorarlo no se permitía, porque ni ante un ídolo eso era muerte, mucho menos ante una persona. El ángel que le apareció a Juan y Juan se postró, él le dijo, mira que no lo hagas, yo soy un siervo contigo. Entonces, eso no lo acepta nadie. Pero resulta que Jesús se aparece después de resucitado y se le revela a Tomás. Y Tomás no solo se inclinó, es que está claro que le estaba adorando, porque las palabras y la acción se juntan y dan un mensaje muy claro. Señor mío y Dios mío. Entonces, Dios no solamente no lo rechaza, no solamente no le dice que no lo haga, sino que además lo reafirma explicándole qué es la fe y cómo es la creencia. Es decir, si yo soy Dios, te voy a decir lo que es así. Creo que en este caso de Tomás está muy claro que Tomás sí implicaba una adoración, no solamente una reverencia a Jesús. En el Apocalipsis nosotros encontramos que Jesucristo mismo dice, yo soy el que estuvo muerto, yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el primero y el último, yo soy el Dios Todopoderoso. No hay que dar muchos rodeos para eso. La revelación de Cristo es que Él era el Todopoderoso. Así que no es cuestión de que uno tiene que imaginárselo y ver si de pronto, ¿verdad?, Él era o no era, no. Él dice, yo soy el Dios Todopoderoso, el que estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cuando habló con los judíos y lo presionaron sobre el templo, Jesucristo dice algo que debe hacernos pensar. Porque si una persona me resucita a mí, bueno, es un milagro. Pero que yo me resucite solo, eso ya es otra cosa. Es decir, ¿cómo hago yo para resucitarme solo si estoy muerto? Jesús retó a los judíos y les dijo, destruyan este templo y yo lo resucitaré en 3 días. Yo lo levantaré en 3 días. Y hablaba del templo de su cuerpo. Esto es interesante porque Romanos, Pablo en varias ocasiones dice que, y en los Hechos también, dice que Cristo fue resucitado por el Padre. El que resucitó a Cristo fue el Padre. Pero él dice, yo lo levantaré. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo como hijo voy a morir, pero como padre lo voy a levantar. Porque no hay otra, es una sugerencia clara. Si ustedes lo tumban, yo lo levanto en 3 días. Y dice que hablaba del templo de su cuerpo. Y Pablo dice, no, él fue resucitado por el Padre. Y Pedro en el día de Pentecostés también dice que fue resucitado por el Padre, lo levantó. Entonces, ¿quién lo levantó? Bueno, el Padre, pero es que Él es el Padre. No sé si a la persona le gusta o no, pero esa es la realidad que la Biblia muestra. Entonces, creo que resumiendo sobre el Cristo Dios, la Biblia no tiene rodeos para decir que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos ningún problema en demostrarlo porque es muy fácil. La Biblia lo dice por todas partes. Además lo demuestra con sus sermones, con su predicación, con sus acciones. No hay nadie que haga lo que Él hizo. Cuando presionaron al ciego que había nacido ciego, ellos le decían, pero da gloria a Dios, ese hombre es pecador, ese hombre no es sano. Él le dijo, pero es que es muy raro. Nunca se ha oído, es que eso es bonito, ¿verdad? Nunca se ha oído que un hombre le abra los ojos a otro que nació ciego. Eso nunca se había oído. Cuando Cristo dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, los que lo oyeron dijeron, nunca ha hablado un hombre como este hombre.
Esto es decir, Cristo trajo algo que nadie nunca había visto. Y habían visto muchas cosas, porque es que el pueblo hebreo estaba acostumbrado a las señales. Ellos no se inmutaban con las señales. Si uno lee el Nuevo Testamento, ve a mucha gente viendo milagros y se quedaban tan tranquilos. Lo bajaron del techo, el Señor le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, se fue y él siguió hablando ahí y no pasó nada. Sí, la gente estaba como acostumbrada a ese tipo de cosas extraordinarias. Pero cuando oían a Jesús hablar ciertas cosas y hacer ciertas cosas, es que esto es fuera de serie. Esto nunca se ha visto, nunca se ha oído que un hombre haga esto. Y eso es lo que hace de Cristo un ser extraordinario. Yo creo que así como creemos en la divinidad de Jesucristo, es casi igual de importante creer en su humanidad. La gente, algunos pues, de todos modos, uno se enamora de ese Cristo Dios, de ese ser sobrenatural. Pero no olvidemos que a nosotros no nos servía solo divinamente. Él, para que nos sirviera a nosotros, tenía que ser humano. Porque hasta la redención dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Así que si Él no hubiera derramado su sangre, nosotros estaríamos perdidos. Esa tendencia a creer solo en la divinidad de Jesucristo se llama docetismo. Eso es una herejía. Una herejía en que cree que Cristo es solo como una ilusión, que el cuerpo de Cristo no era carne real, que la sangre de Cristo no era sangre real, que su sufrimiento no fue un sufrimiento real, que el hambre que tuvo no era hambre real y que su muerte no fue real. Pero entonces no tenemos nada. Pero la Biblia dice que Él fue hecho conforme a nuestra semejanza para poder llevar muchos hijos a la gloria. Dice que sufrió como nosotros para tener misericordia de todos. Y esa vivencia de Cristo, de la condición humana, es la que lo habilita para ser nuestro Redentor. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nosotros necesitamos tener claro que la creencia en la humanidad de Jesús es tan importante como creer en su divinidad. Porque si tú lees la carta de San Juan, en esa carta lo que se está atacando precisamente es eso. Dice, el que no cree que Jesús es venido en carne es un anticristo. Y llega a decir que no le llames ni hermano ni lo recibas en casa. Cuando se refiere, si no trae esta doctrina, no se refiere a otras doctrinas, se refiere a esa, a que Jesús había venido efectivamente en carne. Así que creo que las consecuencias de creer en Jesús como humano son tan maravillosas y tan saludables como creer en la divinidad, porque es que Él es las dos cosas. Yo necesito creer en el divino y en el humano, porque como divino me sirve y como humano también. Si no muere por mí, no me sirve. Y resulta que Dios en su esencia no puede morir. Así que la única manera en que Él podía morir era asumiendo la naturaleza humana. Y en esa murió por todos. Y por cuanto era Dios, Él se levantó a sí mismo de los muertos, levantó su propio ser humano. Así que creo que es importante que nosotros comprendamos la humanidad y la divinidad de Jesús. ¿Qué van a encontrar los oyentes la próxima semana, hermano Álvaro? Bueno, vamos a reafirmar la idea de la humanidad de Jesús y vamos a hablar del problema que se planteó en la iglesia primitiva tratando de explicarse a Jesús el hombre. Gracias por sintonizar la palabra gota a gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual.